Vamos a continuar con más en esta edición de Informe Regional y vamos a hablar de salud. Obviamente que todo se lo lleva muchas veces el COVID-19, que mucha información hay y a la vez poco se sabe, ¿no? Porque es un virus que sin duda se va estudiando a medida de todas las consecuencias que por ahí va dejando en el medio de esta pandemia. Pero vamos a hablar puntualmente de lo que respecta a la cardiología, ¿no? Porque desde lo que se supo hace algunas semanas atrás, con algunas investigaciones que se llevando a cabo en Estados Unidos, hay algunos jóvenes estudiantes incluso, que son deportistas universitarios, que presentaron en un 15%, lo voy a leer textual de cuál es el informe, un 15% de los pacientes deportistas universitarios que tuvieron COVID-19, sea sintomático o asintomático, presentaron miocarditis, ¿no? La miocarditis es una inflamación del corazón que hasta puede provocar un cardíaco en el esfuerzo extremo. Para saber más de esto, vamos a tomar contacto con el doctor Carlos Navas, médico cardiólogo, que siempre nos ayuda a pensar, siempre nos tiende una mano para poder aprender, ¿no?, de todo este tipo de cosas, y qué mejor que él para que nos explique un poco sobre lo que es esta situación del COVID-19 y lo que pasa puntualmente con los deportistas y a la vez también con lo que es la parte cardiológica. Doctor, ¿cómo le va? Buen mediodía, gracias por atendernos. Hola, buen mediodía para toda la audiencia. Bueno, no, gracias por la invitación y porque a través de este medio podemos por lo menos aportar algunas cosas y, como dijiste vos, pensar entre todos. Creo que la introducción que hiciste fue perfecta, así que tengo poco que agregar sobre los hechos. Incluso vos mismo bien dijiste, este es un virus que, a pesar de que es un virus viejo, porque digamos hay un montón es de una familia muy conocida de virus, pero este caso en particular es un familiar nuevo, digamos, es un personaje nuevo que estamos aprendiendo todos los días y vamos bastante atentos a la información que va a salir, porque en primer lugar no hubo tiempo que ningún estudio, por lo menos muy grande, pueda haberse hecho para sacar conclusiones definitivas. Estas estadísticas que marcabas, incluso hay algunos en Estados Unidos que plantean que hay hasta un 20% de pacientes que ingresan con COVID-19 en las terapias tienen algún de afección cardíaca, esto que vos dijiste, carditis. De todas maneras, para ponerlo en contexto, nosotros ya el 80% de los pacientes no presentan síntomas prácticamente, o los síntomas son muy leves y lo pasar, digamos, incluso la mayoría de los pasos de domicilio. El 20% antes solo un porcentaje pequeño, digamos, más del 5% de total, ¿no? Llega a la terapia intensiva y generalmente las miocarditis son estados donde sí se llega generalmente a la terapia intensiva, o por lo menos se sigue muy de cerca. No es el único virus que provoca esto. Para decirlo, cualquier virus que provoca una neumonía, o en realidad hay muchísimas familias de virus que provocan este tipo de cuestiones cardíacas. Básicamente lo que se produce es una inflamación del corazón, así como hay virus que tienen predilección por la garganta, o virus que tienen predilección como el SARS-CoV-2, por el epitelio pulmonar. Inclusive el SARS-CoV-2 es uno de ellos. Tienen, en algunos casos y en algunos pacientes, por el tejido cardíaco, por decirlo de alguna manera. En el tejido cardíaco, y a partir de allí a replicarse y comienza a armar el corazón. La mayoría de estas miocarditis, lo que pasa que, vuelvo a repetir, no tenemos muy serias como para hablar de las miocarditis del COVID, pero el caso de las miocarditis virales, nosotros tenemos, primero son enfermedades raras, que eso es bueno. La evolución generalmente es que se resuelve la infección, también la cuestión cardiovascular, y la mayoría de los casos el corazón son las mismas condiciones que antes de la inflamación. Pero hay un porcentaje de pacientes que no sabemos qué porcentaje es, que sí quedan con secuelas cardíacas.
De cualquier forma, vuelvo a repetir el contexto. El 80% de los que tienen COVID tiene la pasa bien, por decirlo de alguna forma, pasa con fiebre, con tos, con algo de lo pasa en su domicilio. Y el 20%, muchos lo pasan con cuadros leves a moderados, o moderados graves, que la internación general, solo un 5% llega a terapia, o sea que estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de pacientes. Y lo que hablan de ese 15% de los pacientes que fueron hospitalizados, que ya es, vuelvo a repetir, el 20% del total. Inclusive, sí, no sé el tiempo hoy, pero quizás no sea la relación más importante hoy entre y corazón, por la frecuencia que tienen las miocarditis. De todas maneras, debe llevar a debe, en mi opinión, aportar a que todos pensemos que a cualquier edad que tengamos, las miocarditis suceden a los 5 años, 14 años y suceden a los 88 años. Cualquier edad que tengamos, sepamos que no existe una cura definitiva para el virus, no existe un tratamiento efectivo del virus. Por lo tanto, la forma de tener una miocarditis y tener un desenlace mortal que podría ser es mantener los cuidados que estamos manteniendo ahora, sobre todo a jóvenes, a aquellas personas de grupos etarios más jóvenes, que en estos son los que más se están exponiendo, digamos, sin las acciones adecuadas, con lo que esto significa después de la extensión de la pandemia. Ponelo sin audio. En algo que me quiero parar, que tiene que ver nada más y nada menos con esto que nombrábamos recién, y que puntualmente decía de pacientes sintomáticos y asintomáticos, ¿no? Digo, más allá de lo que puede llegar a ser la presentación de síntomas, es un virus que puede afectar igual, digo, ¿no? ¿Por qué se transforma esto? Digo, porque para ahí a lo mejor algunos, y lo decía recién usted también, del porcentaje, ¿no? De un gran porcentaje que lo pasa bien. Pero claro, digo, dentro de lo asintomático también se puede llegar a tener algún tipo de consecuencias, si se quiere, o de secuelas con respecto a lo que es el virus. Digo, ¿hay alguna diferenciación puntual en esto? En lugar todavía de la cantidad de sintomáticos. Nosotros llamamos sintomáticos a aquel que no nada, aquel que no siente nada. Eso todavía no lo sabemos. ¿Qué porcentaje de gente, digamos, contrae el virus y no siente nada con su vida normal, no me cuenta? Esto se sabe que sucede, pero no se sabe. Si vemos, como decía, es que los pacientes que contraen COVID son, digamos, pueden producir contagios un par de días antes, 2 o 3 días antes de empezar ellos con los síntomas. ¿Qué quiero decir? Que hay un porcentaje de la población que ni siquiera tuvo fiebre, no tuvo tos, no tuvo, sin embargo, está contagiando. Porque quizás la tos, la fiebre y demás aparezca 40 días después. Entonces, esto por un lado, digamos, nos hace reflexionar. No solo no lo vemos el virus, sino que muchas veces está dentro nuestro y nosotros nos vamos a dar cuenta un poco más tarde, pero sí vamos a poder contagiar. Esto por un lado. Por el otro lado, lo que vos bien dijiste, uno puede cursar la enfermedad, cursar el COVID. Y esto no va solamente para el COVID, ojo. Vamos a suponer que yo tengo una común, digamos, un estado gripal común, de los que he tenido. En general, en cardiología se recomienda a aquellos pacientes con un cuadro gripal, por lo menos dejen pasar una semana a 10 días de la culminación de la que no tuvo más fiebre ese cuadro. Estamos hablando no del COVID, estamos hablando de cualquier cuadro, que eso durante ese tiempo, por lo menos 10 días después de la última fiebre, no hagan actividad física. Y esto nosotros recomendamos porque las que estamos hablando pueden ser sintomáticas también. O sea, nosotros saber que tenemos una miocarditis, pero el virus pudo haber estado y nosotros todavía no lo hemos manifestado, es decir, no tenemos conocimiento.
Esto corre para todas para los cuadros virales, y también, obviamente, para el COVID. Es decir, aquellos que han padecido COVID, muchos pasan cuadros leves, no fueron ni siquiera al sanatorio, ni siquiera no consultaron a ningún centro de salud, lo pasaron en su casa. Hasta esas personas deberían, una vez culminada la fiebre, o sea, que una vez que no tienen más fiebre, por lo menos esperar 10 días comenzar cualquier actividad física. O sea, más refiero de la que, a ver, es más o menos cuando se da alta también, ¿no? Es cuando se da la alta clínica de COVID. Los 10 días del comienzo de los síntomas o 72 horas que no hayan tenido más sintomatología. Pero la miocarditis puede ser asintomática y por eso hay que tomar estas medidas. Voy a decir, si bien son raras, no es una cosa tan fuerte, pero es algo que hay que prestarle atención por las consecuencias que puede llegar a tener, por la severidad que puede llegar a tener. Sí, totalmente. Está clarísimo, ese es el último mensaje, ¿no? De tener en cuenta, de no llamar nada más y nada menos a lo que es obviamente el pánico. Siempre decimos lo mismo, pero bueno, también entender de que no se trata de un virus en el cual no pasa absolutamente nada, como hay alguna que otra parte también de la sociedad que cree que esto no es tan así, o que las informaciones por ahí que trascienden no terminan impactando, no terminan siendo, ¿no?, de la manera que por ahí uno puede llegar a conocer por parte de los especialistas. Por eso siempre es importante hablar con cada uno de ustedes. Doctor, le agradecemos un montón por tener el tiempo, la referencia de charlar con nosotros y de, como decíamos al principio, ¿no?, de ayudarnos también a aprender un poco sobre todo lo que es esta situación. Un abrazo grande. Bueno, gracias. Me tomo solamente un segundo para una recomendación que es más importante todavía que los pacientes de COVID. Aquellos pacientes que estén sintomáticos, que tengan antecedentes de enfermedad cardiovascular y tengan síntomas relacionados con la enfermedad cardiovascular, aquellos pacientes asintomáticos, de pecho, hiperseveras, consulten con los protocolos adecuados donde sea, pero consulten. Están enfermas muy grandes y eso está bien, porque en parte se está cuidando y que no va a un cardiológico primario. Y eso es felicitable. Que me parece no pasar, porque estamos viendo que quizás en la Argentina mueren 100.000 personas anuales por cardiopatías. 100 personas anuales por cardiopatía, todos los años, más allá del COVID. Entonces, como es la principal pandemia que tenemos años, la idea es que no retrasen la consulta sobre cuando hay síntomas. Si es para control, y se puede esperar un poco, pero cualquier síntoma no duden en consultar, porque cada centro de salud está preparado para darles la mayor seguridad de la consulta. Perdón por extenderme, pero me parece importante. Excelente, y vale muchísimo la aclaración en estos tiempos. Doctor, le agradecemos mucho como siempre. Un abrazo grande. Gracias. El doctor Carlos Lamas, médico cardiólogo, como siempre, ¿no?, charlando con nosotros, siempre tiene la predisposición para poder hablar con nosotros, para poder brindarnos también un pantallazo, un panorama de distintas cuestiones de salud que vienen vinculadas, ¿no?, a lo que es esta pandemia que venimos atravesando, que repetimos, si bien hay muchísima información, también sabemos poco sobre lo que es las consecuencias y todas las variantes que puede entregar lo que es este virus tan particular, ¿no?, que ha causado verdaderamente estragos en todo el mundo. Así que siempre es importante escuchar, como siempre decimos, la voz y la palabra de los que más saben, las voces autorizadas en este tiempo de comunicación, en las cuales tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de poder dar las informaciones. Continuamos con mucho más.